Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Fundamentos. Vamos a continuar hablando de Dios nuestro Padre. En esta lección vamos a hablar de 8 características de Dios nuestro Padre Celestial. Así que vamos a comenzar aquí. En la lección pasada aprendimos que aunque muchas personas piensan que Dios es inalcanzable, la verdad es que Dios es un Dios relacional y está bien interesado en estar íntimamente involucrado en cada una de nuestras vidas. La manera principal de cómo vemos que Dios es relacional es que Jesús nos enseñó a llamar a Dios nuestro Padre. Dios no es un Dios que está fuera de su alcance. Dios es un Padre que quiere estar involucrado en su vida. Entonces veamos las características de nuestro Padre. Dios se relaciona con nosotros como un Padre perfecto. Entonces, primera característica de nuestro Padre Celestial es que nuestro Padre Celestial está dispuesto a hacer sacrificios. En Juan, el capítulo 3, versículo 16, nos dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo escritor en 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios está tan interesado en tener una relación personal con usted y estar tan involucrado en su vida que literalmente dio a su único Hijo Jesús para que podamos ser reconciliados, para que usted y yo tengamos esta relación con Dios nuestro Padre Celestial. Pablo nos dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, voy a comenzar a leer en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Jesús, al morir en la cruz por nuestros pecados, nos reconcilió a su Padre Celestial. Y el versículo 20, así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí Pablo le está exhortando y animando a la iglesia en Corintio que sean reconciliados con Dios. Y de la misma manera, yo les ruego que tomen tiempo para pasar en la palabra de Dios, en oración, en la presencia de Dios. Porque Dios sí le importa su vida y cada detalle, cada fase, cada cosa de su vida. Y Dios quiere estar involucrado en su vida personal. Entonces aprendemos que la primera característica, nuestro Padre está dispuesto a hacer sacrificios por nosotros. Próximo, característica número 2, nuestro Padre tiene compasión y amor por cada uno de sus hijos. En Salmo capítulo 103, versículo 13, David dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, cuando hablamos de los que le temen, esa palabra temen no es una palabra de tener miedo, no es temor de, yo le tengo tanto temor a Dios que me voy a esconder y no voy a hablar con Él. No, esta palabra en el hebreo tiene un significado más de respeto o reverencia. Nosotros deberíamos de vivir en la presencia de Dios cuando tenemos esa relación personal con Dios. Al conocer a Dios, vemos su santidad, vemos su grandeza y después podemos vivir en reverencia, con respeto a quien Dios es. Pero cuando conocemos a Dios, conocemos que Él tiene tanta compasión,
y cariño y amor por sus hijos. Y Él quiere ser un padre que le enseña compasión a usted en su vida. Próximo, la característica número 3, nuestro Padre guía a sus hijos. Nuestro Padre Celestial nos guía como sus hijos. En Proverbios, el capítulo 3, versículo 12 dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cada padre que de veras ama a sus hijos, a veces necesita castigar a sus hijos. Me recuerdo que hace como unos 5 años, yo había cometido un pecado en mi vida y no quería, yo estaba siendo un poco rebelde a Dios en este pecado que había cometido. No había confesado ese pecado todavía. Entonces me recuerdo que Dios me castigó de una manera u otra. Creo que era algo económicamente. Y después tenía un poco de dureza en mi corazón a Dios por eso, un poco de amargura. Pero me recuerdo que estaba leyendo en Hebreos y el autor de Hebreos nos enseña que Dios al que ama castiga y reprende a su hijo que ama. Y cuando yo entendí eso, yo tuve una apreciación o una perspectiva nueva a Dios porque sentí, Dios me ama y porque me ama me castigó y me reprendió. Tal como muchos de nosotros al crecer, cuando nuestros padres nos castigaron y nos dieron, yo soy dominicano y hondureño, con la correa me castigaba mi papá a veces, pero eso es el amor de un padre, el corregir a su hijo y no permitir que su hijo siga cometiendo los mismos errores. Al usted castigar a su hijo, usted corrige a su hijo y lo ayuda a entender que no debe de cometer ciertos errores en la vida. Entonces a veces Dios, nuestro Padre, nos guía y nos corrige, nos reprende, porque Él nos ama tanto. Porque Él no quiere que sigamos en nuestro pecado, no sigamos siendo encadenados a nuestro pecado, como Pablo nos dice en Romanos. Próxima característica número 4, nuestro Padre conoce nuestras necesidades, aún antes de que le pidamos. En Mateo el capítulo 6, versículo 8 y 9, Jesús le está diciendo a sus discípulos que no sean como los saduceos y los fariseos. Y Él dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y aquí le da la oración ejemplar del Padre nuestro. Ahora usted dice, ¿sabe qué, Pastor Andy? Pues si Dios ya sabe todo lo que yo necesito, entonces ¿por qué necesito orarle a Dios y dejarle saber nuestras necesidades? Al usted orar y presentarle sus necesidades a su Padre Celestial, no es informándole a Dios de lo que usted necesita, pero es usted humillarse y enseñarle a Dios, demostrarle a Él que usted está dependiendo de Él, de su provisión y no de nosotros mismos. A veces necesitamos humillarnos en oración a Dios y cuando nos humillamos, le enseñamos y le demostramos que estamos dependiendo de Él y no de nosotros mismos. En Mateo el capítulo 7, Jesús compara un Padre bueno terrenal a nuestro Padre Celestial y Él dice así, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos o pecaminosos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si uno como ser humano, yo tengo un Padre bueno como ser humano, humanamente hablando, pero si mi Padre sabe darme cosas buenas, mi Padre terrenal, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no va a bendecirnos y proveer más que un Padre humano, ¿verdad? Entonces nuestro Padre conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros le pidamos a Él. Próxima característica número 5, nuestro Padre nos recompensa cuando nosotros lo buscamos a Él. En Hebreos, el capítulo 11, versículo 6,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a hallar a Dios. Y Dios nos recompensa cuando lo buscamos a Él y cuando nos humillamos y dependemos de Él. Entonces, nuestro Dios es un Dios que recompensa. Próximo, característica número 6, nuestro Padre nos hace sus herederos con Jesús. Esto es una verdad maravillosa. En Romanos el capítulo 8, versículo 15, Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, como Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, al nosotros poner nuestra fe en Jesús para salvación, al recibir el Espíritu Santo, también recibimos la posición de Jesús. Como hablamos más temprano en esta lección, en 2 de Corintios, aprendimos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero también tomó en sí nuestro pecado. Pero al Jesús tomar nuestro pecado sobre Él mismo, nosotros ahora tomamos la posición de Jesús. Nosotros ahora intercambiamos posiciones con Jesús y todo lo que le es disponible a Jesús como el Hijo de Dios, ahora es disponible a nosotros como hijos de Dios. O sea, toda la santidad que es Jesús, ahora nosotros entramos a esa santidad. Toda la justicia que Jesús es, ahora nosotros recibimos esa posición de justicia delante de Dios el Padre. Hay tantas bendiciones que nosotros recibimos ahora, que ahora no somos pecadores, sino ahora somos hijos de Dios y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora intercambiamos posiciones con Jesús. Él tomó nuestro pecado y nosotros tomamos su posición como santidad, como justificación. Ahora estamos en este proceso de santificación que estamos despojando nuestros pecados para ser más como Cristo. Y ahora recibimos toda la heredad que le es disponible a Jesús. Y es una verdad hermosa. Próximo, característica número 7. Nuestro Padre nos anima y nos consuela. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No es si estamos pasando por un tiempo difícil, la pregunta es cuándo pasemos por un tiempo difícil. Porque la verdad es que viviendo en esta tierra, en esta vida, en este mundo, vamos a pasar por tiempos difíciles, vamos a pasar por tormentas. Van a haber dolores en nuestra vida y angustia a veces. Puede ser un problema físico con su salud, puede ser un problema mental, espiritual, emocional. Vamos a pasar por problemas porque no somos perfectos y somos pecaminosos. Entonces, Dios nos promete que Él no nos desamparará y no nos dejará solos en esta vida. En Juan el capítulo 14, y voy a leer un poco de esos versículos al finalizar esta lección, pero en este pasaje, en Juan 14, Dios le promete a sus seguidores que van a recibir el Espíritu Santo. Y usted y yo, al instante de salvación, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida. En Juan el capítulo 14, Jesús llama al Espíritu Santo el gran consolador. Dios está aquí
para consolarnos durante estos tiempos difíciles en nuestra vida, durante esos valles en nuestra vida. Dios está ahí y su presencia nos consuela. Próximo, característica número 8. Nuestro Padre Celestial no tiene favoritos de entre sus hijos. Mi abuela, que es hondureña, yo soy el nieto mayor en mi familia. Tengo más de 18 primos y de todos los primos yo fui el que nací primero. Entonces, todo el mundo en mi familia sabe que yo soy el nieto preferido de mi abuela porque fui el que nací primero, ¿verdad? Y mi hermano siempre está peleando con mi abuela acerca de eso porque todos los primos saben que yo soy el nieto preferido. Ahora, nuestro Padre Celestial no tiene hijos preferidos. Nos trata a todos igualmente y todos tenemos el mismo acceso a Dios que cualquier otra persona. En Efesios, el capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El mismo acceso que otro cristiano tenga, no importa cuántos años esa persona tenga en la fe, o no importa su pasado, o los errores que usted ha cometido en su vida, cada uno de nosotros tenemos el mismo acceso al Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial. Próximo también, nuestro Padre Celestial nos bendice ricamente a todos. En Romanos 10, el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dios le quiere bendecir a usted, tal como esa persona que tal vez está en su grupo o lo conoce en la iglesia, tal vez sea un líder en la iglesia o uno de los pastores de la iglesia. Usted dice, man, esa persona tiene una vida tan bendecida por Dios. ¿Sabe qué? Dios quiere bendecir su vida tal como bendijo la vida de esa persona. Todos tenemos el mismo acceso a las riquezas de Dios en nuestra vida espiritual. Dios también juzga a cada persona imparcialmente. En 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios no lo va a juzgar a usted de una manera más ruda que cualquier otra persona. Y esa es la cosa también. Nuestro Padre es un Dios, es un Padre amoroso. Es un Padre misericordioso y lleno de gracia. Dios no es un Dios que está en el cielo esperando simplemente para juzgarnos, esperando que cometamos un error, pero sin embargo Dios es un Dios amoroso que está esperando para bendecirte, para amarte, porque Él no es un Dios que está en el cielo enojado esperando para juzgarte. Jesús nos dijo que todo el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque hablando de una manera aplicativa en nuestra vida, ¿cómo entonces podemos ver a nuestro Padre Celestial? Jesús nos respondió esa pregunta en Juan capítulo 14, versículo 9. Aquí Jesús está en la última cena con sus discípulos y les dice a ellos, yo voy a ir a mi Padre y ustedes no pueden venir conmigo, no pueden ir conmigo porque tienen que esperar al Espíritu Santo, el gran Consolador. Y Felipe le hace esta pregunta a Jesús y le dice, pues, Jesús, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, Jesús dice, ha visto al Padre. Jesús es la revelación de Dios, su Padre. Yo he usado esta ilustración antes, pero si usted me conoce a mí y un día conoce a mi padre Andrés, va a ver que tengo muchas de las mismas características que mi padre o mi madre también. Entonces, como hijos, revelamos el carácter de nuestros padres que nos han criado. Y de la misma manera, si usted quiere conocer a Dios su Padre Celestial, necesita conocer a Jesús, porque Él es la revelación en una forma humana de nuestro Padre Celestial, Dios. La cosa es esto, en conclusión,
Muchos de nosotros tenemos un tiempo difícil aceptando estas verdades acerca de Dios nuestro Padre. Y puede ser porque tal vez usted dice, ¿sabe qué, Pastor Andy? Mi Padre terrenal ni lo conozco. O mi Padre terrenal me ha fallado. O mi Padre terrenal me ha causado mucho dolor en mi vida, me ha herido en mi vida. Entonces es difícil a veces aceptar que Dios, nuestro Padre Celestial, no es como nuestro Padre terrenal. Y si usted se encuentra en esa situación, si usted se encuentra con esa perspectiva, lo animo a que le dé a Dios una oportunidad para enseñarle a usted qué bueno Él es como un Padre, qué amoroso Él es como nuestro Padre Celestial. Lo que yo quisiera hacer en este momento es compartir con ustedes una oración que un pastor escribió. Pastor Rick Warren escribió un patrón de una oración para orarle a Dios, que a veces necesitamos decirle y expresarle a Dios para sanar de las heridas de nuestro pasado o nuestra niñez. Entonces quisiera que usted tome un momento para hacer esta oración conmigo. Dígale a Dios estas palabras: Dios, mi Padre terrenal me decepcionó, pero yo sé que usted en su palabra nos dice que nunca nos decepcionará. Dios, mi Padre terrenal, me hizo daño, me causó dolor en mi vida, pero al conocerlo a usted y al crecer en usted puedo encontrar sanidad para esas heridas. Dios, mi Padre terrenal, ni lo conozco, pero ahora yo entiendo y estoy aprendiendo que usted está tan interesado en estar involucrado en cada parte hasta íntima de mi vida. Dios, mi Padre terrenal, tal vez me ignoró, pero tú me das atención constante y quieres estar involucrado en mi vida todos los días. Ahora, tal vez usted dice, ¿sabe qué, Pastor Andy? Yo crecí en un buen hogar. Mis padres sí me enseñaron mucho amor y tal como usted, yo puedo testificar acerca de eso. Y si usted se encuentra en una situación donde, como mis padres, me amaron, me enseñaron y me criaron en los caminos del Señor, y el amor de ellos me provocó a buscar una relación como mi Padre Celestial, usted debería de tomar un tiempo y agradecerle a Dios por los padres que Él les dio, que nos guiaron y nos criaron en los caminos del Señor y nos guiaron a conocerle a Él en nuestra vida personal. Dele gracias a Dios por eso. Ahora, en conclusión, yo quisiera dejarle algunas tareas para esta semana, para nosotros ahora aplicar las cosas que hemos aprendido de las características de Dios en nuestra vida personal y en nuestra relación con Dios. Así que, asignación número 1. Yo estoy aquí regresando a los días cuando era un profesor. Quiero que usted lea estos pasajes que van a aparecer en la pantalla. Isaías, el capítulo 43, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. También Isaías, el capítulo 44, versículos del 6 al 8. Quiero que usted lea estos pasajes y tome tiempo para reflexionar y aprender, observar, ¿qué me dicen estos versículos acerca de Dios, de quién es Dios? Y cómo Dios se quiere revelar a mí o quiere trabajar y estar involucrado en mi vida personal. Asignación número 2, tome tiempo para reflexionar de las bendiciones de Dios que ya tiene en su vida. ¿Cómo Dios ha trabajado en su vida recientemente? Observe las bendiciones de Dios. Por ejemplo, puede ser por su empleo, su trabajo, está proveyendo por usted y su familia. Piensa en alguna situación en su pasado donde Él ha respondido a su oración, donde Él ha obrado por medio de una enfermedad o lo que sea. Escriba algunas bendiciones que Dios le ha dado en su vida, ya sea su familia, sus hijos, su matrimonio, como Él ha trabajado en su vida por la iglesia,
nos ha dado una familia en nuestra iglesia. Reflexione de las bendiciones que Dios ya le ha dado en su vida. Próxima asignación número 3, toma tiempo para observar la creatividad y la obra de la mano de Dios en su creación. Ya sea manejando, si está frío afuera, claro, si usted maneja y va a un bosque, si está caliente afuera, puede caminar por unos minutos en un bosque para observar y apreciar la creación de Dios. Cuando estamos afuera, a veces se me hace más fácil hablar con Dios cuando estoy afuera disfrutando y deleitándome en su creación. La última asignación, Jesús nos enseñó de nuevo a llamar a Dios nuestro Abba Padre. Cuando usted ore, tome tiempo para hablar con Dios, pero diríjase a Dios como un padre íntimo. Yo creciendo le decía a mi papá, pa, ¿verdad? No le decía padre o papá, le decía pa. Y ese era el nombre que yo usaba para dirigirme a mi padre, que era bien cercano a mí. De la misma manera, cuando usted ore la próxima vez, diríjase a Dios como su padre, como su papá, como su pa, su apá. En vez de decir Dios o Señor, diríjase a Dios como su Abba Padre. Porque la realidad es que Dios está esperando que usted confíe en Él, que usted le dé la oportunidad para Él estar íntimamente involucrado en su vida. Porque así de bueno es Dios. Nos vemos en un grupo próximamente o nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias por tomar tiempo para aprender.